Y creo que uno de los pocos temas en donde no hay mayor controversia y se considera realmente que es una política que se tiene que mantener es la de las becas Carlos Antonio López. Sí. Muchísimos jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Claro. Si me permitís, Vargas. Todo suyo. Voy con Federico Mora, que es justamente el coordinador general de Becal. Hola, Federico, ¿cómo estás? Gracias por venir, che. Por favor, un gusto. Por favor. Bueno, Federico, el lunes se tiene que hacer la presentación del informe de evaluación general sobre cómo ha funcionado hasta ahora esto. Hasta hoy, ¿cuántos jóvenes fueron a diferentes universidades en el mundo mediante este sistema de becas? Bueno, nosotros hoy tenemos 1.018 becarios, están en unas 27 universidades, 27 países, perdón, en unas 100 universidades, todas dentro de las 300 mejor posicionadas a nivel mundial. Hoy nuestra inversión supera los 50 millones de dólares. Y por supuesto tenemos un calendario y un objetivo de llegar a las 1.500 para cerrar esta primera etapa en agosto del 2018. Ya, o sea, las 1.000 y pico que mencionaste de personas, ¿hoy están usufructuando o algunas ya terminaron y volvieron? No. Nosotros tenemos 300 becarios que ya culminaron. Ajá. Y te cuento que de eso 180 son docentes que ya sí están nuevamente dentro del sistema educativo. Y luego tenemos un primer grupo que ya regresó hace un semestre, son unos 50, con muy buen nivel de reinserción. Estamos bastante sorprendidos en un sentido positivo de que en un periodo de 30 a 45 días ya cuentan con una propuesta profesional en firme. Y luego un grupo que llegó en los últimos 30 días y a los que estamos, como se dice, en ese proceso de recibir sus títulos y también hacerles ese acompañamiento con la plataforma de retorno que hemos creado. En promedio, ¿cuánto invierte el Estado en cada uno de estos becarios? Bueno, una beca de maestría está por los $60.000, una beca de doctorado 100 a 110.000 dólares y en el caso de educación las maestrías son un poco más baratas, están por los $35.000 por estudiante. Ya, si tenemos que hacer a grosso modo una separación para saber en qué áreas estamos enviando la mayor cantidad de becarios, ¿cuáles son las áreas más importantes? Bueno, Becal tiene tres componentes. Por una parte, el componente de investigación. Nosotros tenemos en este momento unos 79 doctorados, tenemos unos 80 de maestrías de investigación que los vinculamos luego y tenemos la expectativa de que puedan luego avanzar al nivel de doctorado. Luego las maestrías profesionales, que es donde está el mayor grosso, estamos por unos 400 becarios. Y luego sí también estamos ya con unos 380 a 400 en el área de educación. Y ahí distingo a aquellos que son docentes del sistema educativo y aquellos que no siendo efectivamente docentes, pero sí están vinculados y realizan estudios en el área de educación. Yo supongo que de alguna manera esta herramienta se va a ir afinando a medida, digamos, que vamos viendo los resultados. O sea, en un primer momento ¿habrá suficientes jóvenes que sean admitidos por estas universidades, las mejores del mundo, para poder becarles? Hubo, de sobra, ¿verdad? Después era, supongo yo, ver a qué sector privilegiamos, ¿no? Había muchos masterados y pocos doctorados, que es mucho más complicado. Supongo que ahora ya vamos a intentar que sea de mayor calidad y que vinculemos también las necesidades del país con el nivel de capital humano que estamos formando. Sin duda, mira que son casi 3 años y mucho aprendimos. Hubo, yo creo que un proceso también de revisión y que hizo que ya las últimas convocatorias sean altamente competitivas. Por darte un dato, la última tuvo unos 600 postulantes, fue seleccionado un 10%, pero a universidades absolutamente dentro de las 50 y 100 mejores a nivel mundial. Es decir, vemos que va llegando el mensaje de que el destino importa, que la calidad de la universidad importa. Y por supuesto, yo creo que ahora el gran desafío, sobre todo en el área de las maestrías profesionales, es vincular a necesidades particulares, específicas, sectoriales. Y en el área de la investigación, por supuesto, generar aquellas que nos permitan también pensar en las líneas de investigación para su continuidad y su desarrollo aquí en nuestro país. Con las becas de educación, digamos que es en cierta forma más sencillo porque son docentes que hacen parte del sistema público y se espera
espera su retorno y su reinserción efectiva una vez que culminan y vuelven al país. Ya. Y la conexión, Federico, entre, a ver, obviamente jamás se puede hablar de gasto cuando un Estado invierte en formar capital humano. Pero después se espera que ese capital humano, de una formación de primer nivel, se inserte dentro del sistema económico, no solamente para que tenga una ocupación, sino principalmente para que ese capital reditúe en resultados dentro del país, ¿verdad? O sea, sea en medicina, sea en la industria, sea en la investigación, ¿verdad? Sí. Te cuento unos datos. Nosotros hoy tenemos en el sistema del CONACYT unos 2.000 investigadores registrados. De esos 2.000, solamente el 40% tiene un título de posgrado, ya sea maestría o doctorado. Nosotros tenemos solamente 300 doctores registrados dentro de ese sistema. Es decir, encontramos que el déficit que tenemos para realizar investigación con el perfil requerido, al menos de doctorado, ni siquiera hablemos de postdoctorado, es todavía bajo. Es decir, hay todavía un margen importante de crecimiento, no solamente para quienes ya están en la investigación, sino analizando los números y la brecha con la región. Es decir, en los países como Brasil, México, Chile, Argentina, está invertida ya esa pirámide, es decir, es menor el porcentaje con nivel de grado y mayor ya con maestría y doctorado. Nosotros estamos todavía en ese proceso. A nivel de innovación, solamente el 5% de las empresas realiza y tiene centros de innovación, realiza I+D, lo que se llama inversión específica para generar nuevos productos, patentes, etc. Es decir, vemos que hay también un margen importante. Todavía también hay que entender que el entramado de nuestras empresas mucho está concentrado en pymes. Sí. Entonces son aquellas grandes empresas las que por ahí tienen la concentración de eso, y nosotros por eso buscamos no solamente la innovación tal vez de gran inversión, pero la innovación muchas veces basada en tecnología, basada en soluciones, que va por ahí donde encontramos un espacio de crecimiento. A nivel de la educación tenemos 75.000 docentes, solamente el 25% tiene nivel de grado y el 2,5% algún nivel de posgrado. ¿Sí? Es decir, las cifras que encontramos en los tres pilares de Becal absolutamente nos indican de que este es un proceso que debe continuar. Ahora, con ajustes, por supuesto, haciendo revisiones, y lo estamos haciendo. Te cuento que estamos ahora en el diseño de una siguiente fase y un elemento no menor es que vamos a incluir un fondo concursable para generar recursos para esa reinserción. ¿Qué significa eso? Aquel becario que retorna pueda solicitar fondos para una investigación vinculada a una empresa de innovación, vinculada a una startup, vinculada a un centro de investigación para continuar la línea que venía desarrollando en el exterior, y pueda entonces no solamente financiar la investigación, sino financiar también su llegada a esa empresa o a ese centro de investigación, porque también encontramos que todavía las empresas son resistentes a contratar doctores. Hay un mercado muy reducido en ese sentido, y también a los centros de investigación y a las universidades hay todavía que generar esa palanca para poder, ¿cómo se dice?, generar ese círculo virtuoso de, una vez viendo los resultados, comenzar a asimilar esos beneficios que genera el invertir en capital humano avanzado. Federico, ¿y qué resultados tienen nuestros becarios en promedio? Bueno, nosotros tenemos una tasa bastante importante, favorable en cuanto a la consecución del título buscado. Sí hay, por supuesto, casos, yo creo que estaremos entre el 1%, donde vemos que por A o B motivo no llegan al objetivo. Algunas veces por no tener el nivel necesario, eso suele darse en áreas de ciencias aplicadas, en matemáticas, por ejemplo, tenemos unos cuantos casos, pero luego en líneas generales tenemos resultados muy positivos. Muchos están avanzando de la maestría al doctorado, tienen propuestas de las universidades para desarrollar sus proyectos de tesis o vincularlas a líneas de investigación de las universidades. En ese sentido, estamos bastante contentos. ¿Sí? El que va financiado por el Estado mediante Becal, ¿tiene un contrato que le obliga a volver al país? Sí. Cada uno de nuestros becarios firma un contrato, en este caso con el Ministerio de Hacienda en representación del Estado, en la cual están los compromisos de parte y parte.
nuestra de realizar la gestión de la beca y otorgar los beneficios que estamos comprometidos, y por parte del becario al cumplimiento académico, pero también al retorno y una permanencia. La ley del fondo del FONACIDE, que es fuente de financiamiento, habla de 5 años. Entonces, de ahí también ese compromiso como programa de generar esa plataforma, es decir, entendemos que este programa tiene 2 patas. Una es la beca en el exterior y la gestión de ello, y lo otro es qué pasa después. Y también gestionar esa plataforma y encontrar esa oferta con la demanda laboral. Mujeres, hombres, ¿cómo está distribuida la cosa? Siempre más mujeres. ¿En serio? ¿Hay más mujeres? Sí, el 60% de nuestros becarios, independiente al tipo de beca, son mujeres. Ese es un fenómeno que ya hoy está instalado en las universidades y que vemos que se está reproduciendo a nivel de posgrado. Un dato demasiado interesante. Sí, Patricia. El tema de los partidos a los que corresponden los jóvenes, ¿influye de alguna manera? Porque en algún momento algunos dijeron, recordemos que hace 2 meses hubo un acto de becal en Burubicharroga donde participó justamente Santiago Peña y hubo así como una molestia o en todo caso duda. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que estar afiliado al Partido Colorado? ¿Tiene que trabajar por Santiago Peña? ¿Cómo trabajan con los jóvenes en ese sentido para que tengan bien claro el panorama? Bueno, yo no sabría decirte qué distribución hay, honestamente, no cuento con ese dato. Para nosotros los requisitos están absolutamente claros. Sí te puedo decir que no tenemos una sola denuncia de que haya ido quien no deba y se haya quedado quien debió haber ido, ¿sí? Y eso para nosotros es un dato muy importante. Nosotros basamos el proceso en una plataforma que tiene pistas de auditoría además. Entonces, yo creo que una de las fortalezas del programa es esa transparencia y esa trazabilidad en cada una de nuestras convocatorias. Y de repente a veces cuando ocurre atrasos en pagos, ¿cómo se hace eso y por qué ocurre? De repente uno ve en las redes sociales, no nos están pagando, un tiempo se llegaba a ver cómo solucionan ese problema y a qué se debe de repente los atrasos. Bueno, yo creo que eso fue una parte inicial del programa, lo digo ya superado absolutamente. A veces ese proceso de registrar cuentas en tantos países del exterior, donde tal vez a veces un número vino mal o una letra vino mal y genera retraso. Y también hay que aceptar de que tuvimos una acumulación de becarios que hoy lo damos por superado porque a través de un acuerdo con el Banco Nacional de Fomento generamos una tarjeta para cada becario, una tarjeta Visa. Y eso nos permite no solamente mayor rapidez, sino también mayor control sobre la entrega y la certificación de la llegada de ese recurso. A la par de que se firma el contrato, directamente cruza, como se dice, la Plaza de la Democracia y llega al BNF para buscar hoy el becario su tarjeta. ¿Qué incluye la beca? Bueno, este programa busca una cobertura completa, que el estudiante pueda dedicarse de tiempo completo. Te estoy hablando de el seguro médico, por supuesto, el pasaje aéreo, los costos de matrícula, una asignación para la llegada al país o para la preparación del viaje. Es muy importante cuando van a otro hemisferio y el clima es diferente. Por supuesto, una manutención mensual. Tiene un promedio de $1.500, pero varía según el destino. Es decir, no es igual Buenos Aires que Londres. Claro. Y luego una asignación para la compra de libros anual para nivel de maestría hasta 24 meses con un tope de $77.000 y para doctorados hasta 4 años con un tope de $120.000. Pero te doy un dato. En este momento, Becal debe ser de los programas con mayor cobertura en la región. Es decir, sí sabemos que estamos brindando un nivel absolutamente suficiente para una concentración plena. La gente, ¿cuál es el mecanismo de selección para que alguien sea, digamos, se le otorgue una beca? Bueno, Becal tiene varios tipos de convocatoria. Digamos que la más concurrida es la que llamamos autogestionada, donde primer requisito de entrada es que el postulante cuente con la admisión de la universidad. Eso ya genera un filtro. Sí. Y luego, una vez que cumplen con ese requisito, se registra en nuestra plataforma totalmente en línea. Nosotros en Becal no recibimos un solo papel y no es necesario que se visite nuestra oficina por ningún motivo.
En una página web. Una página web. O sea, a ver, el estudiante o el que pretende ser, digamos, un becario, Sí. Remite su... Obviamente tiene que tener un título universitario. Por Estamos supuesto. hablando sobre todo de masterado y Totalmente. doctorado. O sea, remite a la universidad, vamos a suponer Harvard. Sí, su postulación. Pongamos su postulación. Postulo para tal. Le admite la Universidad de Harvard y entonces con esa admisión Se presenta a se Becal. inscribe en la página web de Becal. Así mismo. Y ahí nosotros le vamos a solicitar su título, tiene que adjuntar su cédula, le preguntamos en qué, hace cuánto terminó, si trabaja, en qué trabaja, le preguntamos en qué cargo, cuánto gana, hacemos una evaluación socioeconómica, hacemos una disgregación del ranking de universidades, le damos diferente peso. Claro. Y luego otras preguntas adicionales que brindan puntos. Todo el sistema de puntuación hace parte de la publicación de nuestra guía. Es decir, cada postulante al culminar su postulación debería ya saber cuál es el puntaje que le corresponde. ¿Sí? Es decir, no hay interpretación de ningún sentido. Entonces, al publicar luego los resultados, si alguno ve que debió estar, es cuando esperamos su llamada y bueno, en todo caso revisar por qué no está. Pero es un proceso absolutamente cerrado en ese sentido. ¿Y entran los que tienen mayor puntaje? ¿O Absolutamente, se hace un corte. Se hace un corte de méritos donde la universidad tiene un peso importante, un 80%. Luego hacemos una evaluación socioeconómica, que es un dato interesante. La evaluación socioeconómica no es solamente sobre el ingreso que pueda recibir, sino relativo a lo que cuesta el estudio en el exterior. ¿Sí? Es decir, entendemos que, por darte un ejemplo, si yo decidiese hoy postularme una beca, hoy como profesional puedo tener un ingreso. Si yo dejo de trabajar, dejo de percibir ese ingreso. Claro. Y eso no quiere decir que esté en condiciones de costearme una beca de 60.000 o de un doctorado de $120.000. Entonces, es esa relación la que estamos haciendo. Y luego otros datos, por ejemplo, si es de colegio público, le damos puntos adicionales. Si es que el programa es en un idioma diferente al español, le damos puntos adicionales. Sí. Si es investigador, y va a un doctorado y está escalafonado en el PRONI, le damos otros puntos. Es decir, es una serie de criterios para poder generar ese filtro y un orden de méritos. Y esas pautas y esos puntajes son abiertos. O sea, esto no es tipo el Consejo de la Magistratura, que hicimos todo abierto, público, para el final, criterio último de quiénes son los que entran, fue una cuestión, digamos, que nadie sabe a qué se debió. Yo creo que una de las fortalezas es que nuestro sistema es absolutamente evidente en el puntaje. No hay un criterio donde quede a discreción de un comité último o una entrevista que luego puedas verla como subjetiva, no. En este sentido es absolutamente cerrado y esa es una modalidad de nuestras convocatorias. Sí. La otra es la que llamamos asistida, que lo hacemos a través de programas, con Fulbright, con Chevening para el Reino Unido. Para doctorados lo hicimos con esta agencia LASPA o Harvard. Enviamos un grupo de 86 becarios a Francia, donde vinieron los franceses a hacer ese proceso de evaluación, de ver los perfiles, etc. Y luego la que es para docentes, que es una convocatoria cerrada. Y digo cerrada porque Becal seleccionó el programa de estudio, seleccionó la universidad y sobre eso solicita convocatoria a los docentes. Ya. Patricia. Federico, ¿y uno puede entrar hoy en la página de Becal y encontrar, por ejemplo, la lista de todos los becados, en qué carrera, sus calificaciones? ¿Tranquilamente de la página se puede ver eso? Sí, si vas a la parte de información, no solamente está el detalle de nuestros becarios, sino cuándo inició su beca, cuándo culmina, el monto de la inversión, el país de destino, la universidad de destino, qué programa está realizando. Y te cuento más, estamos por lanzar, yo creo que en la próxima semana tal vez, un app que lo creamos en conjunto con el Senatix, que va a generar un buscador de becarios. Buscador en el exterior, donde va a desplegar, por ejemplo, en el Reino Unido, dónde están. Y al darle a cada becario la ficha del becario, qué estudia, cuándo fue, cuándo vuelve, el monto de la inversión de la beca, qué programa y la posibilidad de contactar al becario. Y luego también para los que retornan su distribución geográfica en nuestro país. Hoy tenemos becarios de los 17 departamentos y queremos que eso se refleje también. Pero además poder buscarlo por área de la ciencia, por ejemplo. Entonces algún bioquímico quiera saber cuántos más bioquímicos hay, qué estudiaron y dónde.
entonces pueda filtrarlo ahí y va a tener la lista independiente del país donde fueron. Y Becal hace un seguimiento de las notas y cómo va. Por ejemplo, las becas que se dan, por ejemplo, en los Estados Unidos, los becarios tienen un seguimiento de un promedio que no pueden bajar. Becal es así también. Bueno, nosotros no establecemos un promedio. Nosotros sí lo que buscamos es la continuidad académica semestre tras semestre. Ya. Y sí te cuento, tuvimos casos donde debimos solicitar el retorno al becario o cortar la beca. Es decir, en ese sentido, somos bastante rigurosos ¿Eso por malos resultados académicos? por no lograr las metas académicas o no poder avanzar ya con comunicación formal de la universidad. Ahí hay todo un proceso donde se consulta a la universidad, se consulta al becario, a ver si podemos darle alguna tutoría, si podemos darle algún tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Y luego sí hay casos donde la universidad nos indica que lastimosamente no puede avanzar. Y en esos casos, por supuesto, se organiza el retorno y hasta ahí va la beca. Entiendo. Supongo yo que también esta experiencia de Becal va a ser muy útil para saber cuáles son las falencias de nuestro sistema universitario, porque digamos los resultados que vayan teniendo nos van a decir dónde tenemos mayores debilidades. Yo te cuento que nosotros hoy tenemos mapeado el origen o dónde hicieron la universidad nuestros becarios. Y los datos son absolutamente sorprendentes. Y eso inclusive es muy interesante como información para el mercado. O sea, para los jóvenes que eventualmente quieren estudiar, digamos, un elemento, como es tan difícil saber cuáles son las mejores universidades, porque no tenemos un sistema de calificación, saber de dónde provienen o de qué universidades la mayoría de los que consiguieron una beca, creo que es un dato muy importante. Sin duda, y yo creo que en algún proceso hay que comenzar a pensar en un proceso de calificar a las universidades. Yo creo que cada estudiante está en el derecho de saber qué tipo de producto le va a ofrecer una universidad, qué expectativa puede tener con eso. Hoy para nosotros es claro la figura de la UNA como la que mayor cantidad de becarios genera, muy por debajo otras universidades nacionales, pero muy por debajo. Luego, por supuesto, la católica y entre las privadas destaca la Universidad Americana. Sí, el resto tiene un porcentaje muy bajo todavía de presencia con nuestros becarios. Entonces, te cuento que para esta nueva fase estamos considerando intercambios durante el grado al exterior. Es decir, que un estudiante universitario pueda ir un semestre a una universidad del exterior. Y ahí nuevamente pasa a ser muy relevante la universidad. ¿Por qué? Porque los criterios, carreras acreditadas. Entonces es una invitación a las que no están en ese circuito a hacerlo. Y también la expectativa del estudiante de mi universidad puede solicitar algún intercambio con el exterior, tiene acuerdos, tiene la credibilidad como para establecer esos compromisos. Entonces yo creo que vamos a ir adentrándonos y Becal también va a ir generando datos en ese sentido como para poder comprender más el sistema de educación superior que hoy tenemos. Federico, sí. Sí, una consulta como modo de anécdota, inclusive para también destacar lo bueno que hacen aparte de ir a estudiar. Hay gente que se ha destacado ahí, por ejemplo, por tocar el piano, por hacer homenaje a Roa Bastos. ¿Recordás algunos temas, algunos estudiantes, Federico, que fueron a destacarse en otras áreas que no tienen que ver específicamente con lo que fueron a estudiar, por ejemplo? Yo creo que se hace evidente cómo sale una persona del Silvio Pettirossi y llega otra. Nosotros tenemos casos en España, por ejemplo, una gran cantidad de becarios en Barcelona que, asociados en conjunto con el Consulado General, hacen ayuda y acompañamiento a mujeres que están trabajando en el área de servicios. Brindan capacitaciones, acompañan un poco a entender sus procesos, ayudan con los papeleos, así como decía Patricia, muchos también haciendo exposiciones culturales. Tenemos el caso de una becaria que salió tocando el piano al aire libre. Es decir, yo creo que no es solamente la experiencia académica, sin duda. Es una experiencia de vida que transforma, que de cierta manera genera nuevas expectativas. Y yo creo que genera también a lo mejor nuevos sentimientos que a lo mejor aquí no lo tenía despierto. Y que luego los va abriendo dentro de este proceso. Ya. Dos cuestiones finales, Federico. Uno, primero tengo que decir que es una satisfacción personal que se esté convirtiendo en realidad lo que soñamos muchos ciudadanos que en su momento apoyamos y peleamos porque se creara el Fondo para la Excelencia de la Educación, y uno de los pilares era ¿verdad? Y
Y bueno, celebrar que eso que parecía un sueño imposible, que miles de jóvenes paraguayos se formaran en las mejores academias del mundo, que entraran en contacto, no solamente una cuestión de educación formal, sino el contacto con la producción de la ciencia, el conocimiento y la innovación, ¿verdad? Y retornaran. Ahora, esto tiene un límite en el tiempo en cuanto al financiamiento del fondo, sí, porque una vez que, digamos, dejemos recibir los fondos por la cesión de energía, se nos va a acabar. Y hay que buscarle necesariamente fuentes de financiamiento. ¿Cómo se plantea eso en el largo plazo? Ni siquiera tan largo, en 5 o 10 años nos estamos quedando sin fondos. Y ese es un proceso que hay que comenzar a pensarlo. Nosotros estamos en esa intención de también identificar quiénes más brindan becas a nivel nacional y a nivel del exterior, ordenar un poco la casa. Si nosotros analizamos el presupuesto general de la Nación, te comento que en el objeto de gasto 841, que es el de becas, para el 2018 están previstos unos 210.000 millones de guaraníes. 126.000 millones es de becal. Pero luego tenemos otras instancias. La Secretaría de Juventud tiene 5.000 millones que ellos brindan antes que becas estas ayudas. Luego está también las gobernaciones, tienen un presupuesto de 12.000 millones año entre las diferentes gobernaciones. Las universidades otros 12.000 millones. Y entonces vemos que hay muchas instancias que tal vez pudiéramos generar algún sistema de ventana única que permita una trazabilidad, que permita mayor rigurosidad, mayor monitoreo y un solo producto y expectativa para aquel que desea obtener una beca. Es decir, ¿dónde obtengo si quiero una de grado? ¿Dónde obtengo si quiero una de posgrado? Y ahí en ese proceso hay que comenzar a identificar qué partidas presupuestarias ya en el marco de Fuente 10 podamos ir generando seguramente con una transición en el tiempo para ocuparnos de qué pasa cuando los fondos del Fondo de la Excelencia se agoten. Porque con los datos que hoy tenemos, entendemos que todavía necesitamos una buena cantidad de años. Este es un primer paso interesante porque a modo de piloto encontramos un mecanismo, pero sin duda que como país estamos lejos de saturarnos, el sector productivo está lejos de decir no tengo cómo absorberlo, la academia está lejos de decir tengo hoy el tipo de capital humano para generar investigación de alto nivel y el sistema educativo, por supuesto. Y lo último, ese grueso, hoy hay más de 1.000 estudiando. Sí. ¿Tienes más o menos cuántos años para su retorno, digamos? Porque ¿estarán culminando, estarán a la mitad? Van culminando. Un dato interesante que para nosotros va a ser un punto de inflexión es el 2019, cuando lleguen los primeros de doctorado. ¿Por qué eso? Porque a los que van para programas de maestría, de alguna u otra forma el sistema productivo los absorbe. Muchos van también al sector público, un 20% va o ya era o ya estaba dentro del sector público, otro va a la academia, ONG, sociedad civil, etc. Pero aquel que es de investigación necesita un soporte adicional. Entonces ahí es donde nosotros vamos coordinando no solamente con estos recursos que ahora vamos a hacer disponibles desde Becal, sino con el CONACYT. El CONACYT es clave con el programa Prociencia, que también lo financia el fondo, que tiene estos recursos para escalafonar investigadores, el PRONII, que tiene recursos para equipar laboratorios a través de o en vínculos con centros de investigación, que tiene recursos para financiar proyectos de investigación y que tiene recursos para generar posgrados a nivel nacional, que también es muy importante porque hoy la oferta a nivel nacional es todavía muy limitada en posgrados. Entonces, yo creo que el 2019 va a marcar ese proceso de cómo asimilamos la parte, digamos, de mayor dificultad de toda esta inversión, que es aquel investigador, el darle herramientas para que aquella línea de investigación pueda tener una continuidad aquí en nuestro país. Federico, muchísimas gracias. Creo que Becal es uno de los mejores ejemplos de cuando una política pública se desarrolla a lo largo del tiempo y todos los gobiernos ponen su parte, se tiene resultados. O sea, esta es una política pública que va más allá de partidos políticos o de gobiernos de turno. Tuvo un impulso tremendo bajo esta administración y yo espero que eso continúe independientemente de quién ocupe el Palacio de López. Muchísimas gracias. Muchas gracias.